El ego. Primero muerto que doblarme. Ese es el ego. El ego comienza todas las guerras, gana todas las discusiones y pierde todas las relaciones. Porque usted gana la discusión pero pierde a su esposa, gana la discusión pero pierde a su hijo, gana la discusión, pierde su familia, ganó la discusión pero perdió su país. Ese es el problema del ego. Les voy a decir rápidamente lo que hace el ego. Seis cosas que hace el ego. Primera cosa, el ego percibe a los demás como amenaza, porque los demás pueden afectar mi seguridad. Por eso continuamente uno se está defendiendo de los otros y está viendo enemigos potenciales en los otros. Les garantizo que les ha pasado un día lluvioso cuando salen a coger taxi. Cuando viene allá un taxi desocupado, aparece una señora con un muchachito y se adelanta. Y uno dice, vieja boba, yo que llevo acá 10 minutos. ¿Ven? El ego percibe al otro como amenaza. Va uno parado en el bus y está cuidando uno este asientico. Uno está cuidando el asientico. Vea, ya le tengo echado el ojo. Este se baja en la Oriental. Seguro. Este se baja en la Oriental. Y cuando ya se va a bajar, llega la embarazada. O llega la viejita cargando la caja de huevos. Y uno, ¡ay! El otro es una amenaza. ¿Qué le pasó? ¿Se le perdió un igualito? ¿Por qué me está mirando así? No, a ver, arreglemos. ¿Sabes qué? Abrite. Ven, ese es el ego. El ego siempre anda así. ¿Y qué? Mijo, ¿dónde estaba? ¿Por qué? No, por nada, pero ¿qué te pasó? No, vengo del trabajo. Ese es el ego, De una vez entra armado. Segundo, el ego compite, quiere quedar por delante de los demás. No solamente ve al otro como amenaza, sino que quiere destacarse. ¿Se han dado cuenta que continuamente desde que somos niños nos están trabajando el no se deje ganar de los demás, gánele usted a los demás? Compárese con los otros, usted no se deje por debajear. Si los demás remodelaron el baño, ¿usted por qué no lo ha remodelado todavía? ¿No ve que los otros ya compraron Narcotoyota? ¿Usted todavía sigue manejando Renault 4? ¿No le da vergüenza? Toda la publicidad está montada sobre la envidia, porque la envidia funciona. Vea lo que el otro tiene, usted que está esperando para tenerlo. El ego compite. Tercero, el ego es cruel, dice frases crueles, dice chistes crueles, se burla de los demás, no se detiene ni siquiera cuando los demás están llorando. ¿Ustedes creen que los guerrilleros no oyen el programa de Caracol con los mensajes de los familiares de los secuestrados? Claro que los oyen, porque si los oyen los secuestrados, lo oyen los secuestradores. No se les mueve una hormona al sentimiento, porque el ego es cruel. El ego no siente piedad. Cuarto, el ego se defiende, y es quizá lo mejor que hace. Uno se defiende con palabras, uno se defiende con argumentos. Es más, vos llegás y me decís, hombre, Juan Jaime, me parece que ayer fuiste como un poquito grosero. ¿Sabes qué? Mira, te voy a explicar, déjame hablar. Ya vos has hablado mucho, yo te dejé hablar, Ese es el ego. Y el ego no agacha la cabeza. Y el ego pelea por él mismo. Y está lleno de sí mismo. Esa es la gran lucha del ego. Quinto, el ego engorda. Porque uno se pasa la vida engordando el ego de uno. Uno estudia para el ego de uno. Uno pone diplomas para poder agrandar el ego de uno. Por eso a uno le fascina que lo presenten diciendo todo lo que uno es. Para esta conferencia contamos con la presencia del reverendo padre Juan Jaime Escobar. El padre Juan Jaime Escobar estudió en la Universidad de La Vaina, Lovaina y Las Vainas. El padre Juan Jaime Escobar hizo un curso especial en el manicomio de Vargasville. El padre Juan Jaime Escobar estudió aquello, hizo esto, es la vaca que más leche da en todo el potrero, es la que más boñiga esparce, en fin, todo eso. Uy, el ego se siente. Ay, a uno le encanta que le digan los títulos completos. Doctor, reverendo padre, ilustrísimo señor, su excelencia reverendísima.
Todo eso es el ego. Y tenemos cosas no únicamente porque las necesitemos, sino porque esas cosas nos adornan. No es solo la ropa que nos ponemos, no es solo el reloj que tenemos, no solamente el carro que manejamos, es porque eso habla de quiénes somos nosotros y nos dan prestigio y goodwill. Y sexto, el ego busca reconocimiento. El ego se la pasa suplicándole a los demás, dese cuenta que yo existo. Si lo hice bien, que más, de verdad canté bonito, ¿no es cierto que canté bonito? Hablé bonito, el libro salió bonito, ¿te gustó el regalo que te di? Sí, muy lindo, y te vuelvo a poner el tema. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno pone temas para que lo feliciten? Es más, yo de aquí abajo, cuando vayamos bajando para Medellín, yo de aquí abajo, como quien no quiere la cosa, hombre, y fue mucha gente. Y entonces el pobre Rodrigo, que es el que me lleva a Medellín, va a decir, sí, Juan, y no, y a mí me parece que estuviste muy bien y que la charla fue muy buena. Sí, hombre, hoy dije las cosas de una manera de esta forma, no, y te salió maravilloso. Y por dentro yo soy más, decí más. Habla bien. Y si cuando termine esta primera parte hay aplauso larguito, cuando termine la segunda parte, aplauso de pie, pelados. ¿Ok? No me hagan perder la avenida hoy acá. Que yo salga bien hinchado. Ya no soy gordo, al menos salir hinchado. El monstruo que llevamos adentro es el ego. Mira bien y verás que gran parte de tus dificultades y de tus amarguras se las debes al ego. El ego herido porque hablaron mal de él. El ego ofendido porque no reconocen mi trabajo, porque no valoran lo que hago. Ay, el día en que yo les falte. Ay, sí, lo van a sentir. Yo soy en esta casa un 0 a la izquierda. El ego se ofende, el ego ataca, el ego no tiene escrúpulos, el ego llega y dice las frases más duras y después pone una carita de yo no quería hacerte daño, yo lo que dije fue sin querer, sí, fue sin querer, lo que dije fue calculado, lo dije para defenderme a mí y humillarte a ti, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. El ego es el padre de toda la violencia y de todas las guerras. Este año comenzó con una impresionante tragedia. 3 niños pintaban una casita para un perro callejero. 3 niños que se amaban porque eran amigos. Surgió una discusión sobre el color que le estaban echando a la perrera. Entonces, uno de los niños fue muy ofensivo con el otro y le dijo palabras muy feas. El otro le dijo gordo y lo empujó. Y entonces el niño empujado agarró un pincel y se lo introdujo en el ojo, llegando el pincel hasta el cerebro. Ese es el ego. Al día siguiente, el niño agresor, después de haber estado toda la noche debajo de su cama llorando, fue a visitar a su amiguito a la unidad de cuidados intensivos para decirle que lo amaba y que por favor no se muriera. Pero el ego es capaz de matar. La inocencia que llevamos dentro no, pero el ego que llevamos dentro sí. Y a ese tipo tan peligroso es al que uno le obedece. Uno elige carrera no preguntando qué quiere Dios de mí, sino qué quiero yo de mí. Y uno maneja su vida afectiva y sexual por el ego. Y uno maneja sus placeres y sus diversiones por el ego. Y después preguntamos que por qué el mundo está al revés. Porque lo llevamos al revés.